Gai hontan, Jose Ramon Intxaurbe eta Gorka Urrutiak Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutoaren zuzendaria eta kide bat. Bueno, dakizutenez, gaur jasarpen indarkeria pairatutako zinegotzia jasan zuten bidegabekeriari buruzko txostena aurkezten dugu. 2018an, Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetza idazkaritza nagusiak Deustuko Unibertsitateko Institutuari, Pedro Arrupe Institutuari, enkargatu zion txosten bat egitea Euskadiko udalerrietako zinegotziak izan eta etaren mehatxuak pairatu zituztenek jasan zuten bidegabekeria azaltzeko eta aztertzeko. Txosten honek 2017ko urrian onartutako 2017-2020 bizikidetzaren eta giza eskubideen planaren aurreikuspenak garatzen ditu. Bigarren eta hirugarren ekimenetan hain zuzen ere. Planaren bigarren ekimenak iraganari buruzko gogoeta kritikoa bultzatzen du eta hirugarren ekimenak iragana argitzea lagunduko duen txostena garatzea. Jose Ramon Intxaurbe eta Gorka Urrutia egileek txostenaren edukia azalduko dizuete. Guk, Eusko Jaurlaritzaren izenean, bi ideia azaldu nahi ditugu besterik gabe. Lehendabizikoa. Iragana argitzea funtsezkoa da bizikidetza eta memoria eraikitzeko. Txosten hau prozesu horren eta egiarekiko eta iragana argitzearekiko konpromisoaren beste pieza bada. Bigarrena, txosten hauekin ez dugu datu kuantitatiboei buruz soilik hitz egiten. Persona zehatzei, familia osoei eta sufrimendo handi, luze eta gutxi ikusi denari buruz ari gara. Txosten honekin nahi duguna da zinegotziak izan ziren personak, batez ere PSE eta PP alderditakoak, mehatxotatakoak eta jasarpena pairatutakoak hiru gauza jakitea. Bat, ezagutzen dugula jasan zuten sufrimendua. Bi, sufrimenduaren bidegabekeria berresten dugula. Eta hiru, txosten honek errealitate hura modu ofizialean erregistratzen duela memoriaren eraikuntzan eta biktimenganako elkartasun adierazpena ere badela. Aurkezten ari garen txosten hau irakurtzen duen personarentzat empatia egiteko ariketa aukera egiteko ematen du. Bertan, ezagutu desan, zein zapalkuntza fisikoa, psikologikoa eta humanoa izan den persona batentzat eta bere familiarentzat eguna joan eta eguna etorri bizitza modu bide gabean galtzeko mehatzuekin bizi izateak. Este estudio da continuidad a una serie de informes que vienen elaborándose tanto durante esta legislatura como durante la anterior. Una serie de informes que en conjunto configuran una contribución ordenada por piezas al derecho a la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos y al derecho al reconocimiento de la injusticia padecida por las víctimas. Este trabajo, de hecho, desarrolla y especifica en el colectivo de concejales y concejalas un estudio anterior presentado el 31 de marzo de 2016 y titulado Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA. Dentro de ese estudio global, este especifica el que tiene que ver con la realidad de los concejales y concejalas. Van a ser sus autores, José Ramón Intxaurbe y Gorka Urrutia, quienes presenten su contenido. En nombre del Gobierno vasco solo queremos subrayar dos ideas. Primero, la clarificación del pasado en materia de vulneraciones de derechos humanos es fundamental para la construcción de la convivencia y de la memoria. Este informe es una pieza más en ese proceso y es además también muestra de compromiso con la verdad y la clarificación del pasado. Segundo, con estos informes no hablamos solo de datos cuantitativos. Hablamos también de personas concretas, de familias enteras y de un sufrimiento inmenso, prolongado y poco visibilizado. Con la presentación de este informe queremos que aquellas personas que fueron concejales y concejalas, mayoritariamente del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular, amenazadas o perseguidas por el mero hecho de serlo, sepan tres cosas. Primera, que conocemos
el sufrimiento que padecieron. Segunda, que afirmamos la injusticia de aquel sufrimiento. Tercera, que este informe registra aquella realidad de modo oficial en la construcción de la memoria y es expresión de solidaridad hacia sus víctimas. Este informe que hoy presentamos es de acceso público y, como los anteriores, va a ser oficialmente depositado en el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora. Para quien lea este informe, podemos decir que constituye la ocasión de realizar un ejercicio de empatía colectiva para entender qué tipo de opresión física, psicológica, familiar y humana pudo suponer para una persona vivir un día tras otro con el peso de la amenaza de perder la vida violenta e injustamente. Este ejercicio de denuncia y empatía cobra un sentido mayor al coincidir con el 22 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Bueno, cedo la palabra a Gorka Urrutia. Egunon, eskerrik asko. Bueno, como bien comentaba Jonan Fernández, el objetivo de esta rueda de prensa es dar a conocer un poco parte del contenido y los resultados del informe, ¿no?, cuyo encargo nos realizó la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación a inicios del 2018. Este es un informe de alcance general cuyo objetivo es indagar en la realidad de las personas que vieron el ejercicio de su responsabilidad de representación municipal condicionada por la existencia de una intimidación por parte de ETA, el objetivo general, ¿no? Como decía también en un informe previo del 2016, investigamos o profundizamos un poco en la figura de la persona amenazada, en concreto a través de aquellas personas que tenían un operativo de escolta. En este informe hemos seguido un poco la misma traza. Los objetivos más concretos del propio encargo eran dos. En primer lugar, ofrecer una descripción cuantitativa y cualitativa del sufrimiento injusto provocado a concejalas y concejales que sufrieron amenazas y acoso directo en el marco de la violencia de ETA y, por otro lado, extraer conclusiones en materia de clarificación de derechos humanos vulnerados mediante la amenaza y en materia de reparación a sus víctimas. Para llevar a cabo estos objetivos, seguimos un proceso que se ha visto reflejado en la estructura de contenidos del informe, ¿no?, que básicamente se estructura en 4 apartados. En primer lugar, además de la introducción al propio informe, una breve contextualización histórica del ámbito temporal cubierto por el informe, recuerdo, del año 1991 al 2011. En segundo lugar, el grueso de lo que es el informe y los resultados de las entrevistas y del análisis que hemos hecho sobre los datos disponibles, en su vertiente cuantitativa, con el fin de ofrecer indicadores acerca del número de personas que se pudieron ver afectadas por esta realidad de intimidación terrorista, y la otra, la vertiente cualitativa, que consideramos que es más importante o más relevante, ya que recoge un poco las historias de vida de una serie de casos significativos y representativos del conjunto de personas que vivieron esta situación. En tercer lugar, realizamos una calificación de las vulneraciones de los derechos humanos que se han detectado en esta casuística concreta. Y, por último, bueno, pues ofrecemos una serie de valoraciones finales a modo de conclusiones a partir de la triada que también seguíamos en algún informe anterior, ¿no?, de verdad, justicia, reparación y no repetición. En cuanto al cómo hemos llevado a cabo este informe, bueno, en primer lugar, la metodología, en primer lugar, pues estaba la definición del colectivo, ¿no?, objeto de estudio, ¿no?, ya que debemos tener en cuenta que en ocasiones esta intimidación no provenía directamente de los comandos de ETA, sino de otros agentes de su entorno que implementaban en conjunto una misma estrategia de terror sostenido. Los datos cuantitativos que se analizan tienen su origen, como decía anteriormente, en el informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA, que presentamos en el año 2016. Y que, bueno, comentaré algunos de estos datos enseguida. En cuanto al grueso del estudio, el que decía que nos parecía más relevante, que es el del componente cualitativo, básicamente se ha basado en una serie de entrevistas individuales, semiestructuradas, a un total de 14 personas entrevistadas, entre las cuales había 5 mujeres. A través de estas entrevistas lo que pretendíamos era desgranar las peculiaridades de sus propias experiencias
a partir de, vamos a decirlo así, 4 grandes apartados que son los que bueno, pues nos orientaron en la estructura de las entrevistas. En primer lugar, uno que tuviera que ver sobre el contexto político y social en el que estas personas ejercieron su trabajo de concejal o concejala. En segundo lugar, los impactos causados por la violencia en los aspectos individual, familiar y social, así como también, obviamente, en su vida política. En tercer lugar, el afrontamiento que llevaron a cabo ante esta situación, es decir, qué es lo que hicieron para sobrellevar esta situación. Y en cuarto y último lugar, el significado que tiene que ha tenido para cada una de las personas entrevistadas el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas que se deben implementar para la no repetición. Como decía, el contenido tiene una vertiente cuantitativa, que es la que yo presentaré someramente. Luego yo creo que en el turno de preguntas, si alguien pues quiere profundizar en alguna cuestión, pues para eso está, ¿no? Y luego la parte cualitativa, que es la que expondrá más en detalle mi compañero José Ramón Inchaurbe. Los datos cuantitativos, como decía, fundamentalmente provienen también en gran medida del informe que hicimos en el 2016 sobre personas amenazadas y que tuvieron un operativo de escolta, ¿no? Entonces hemos estructurado como en 3 grandes cuestiones. Por un lado, información proveniente del informe anterior y quizás matizando algunos de estos componentes. En segundo lugar, información sobre la evolución del número de concejales por partidos y por periodos. Y en tercer lugar, 2 tablas sobre atentados mortales. En lo que corresponde a la primera, que tiene que ver con información general del número de cargos o miembros de partidos políticos con escolta y números de años con escolta, pues quizás 2 datos, ¿no? Uno, en primer lugar, que hubo personas, concejales y concejalas, que tuvieron que llevar un operativo de escolta de entre 1 año o 13 años. Algunos que solamente tuvieron 1 año con este operativo y otras personas que lo tuvieron de una manera sostenida a lo largo de 13 años. En segundo lugar, el número de cargos, que es el dato que aparece en la tabla 2, como podréis ver, el número total de concejales con escolta a lo largo del periodo estudiado varía. Obviamente los primeros años hay menos, el último año es el pico, es el que más concejales y concejalas con escolta ha habido, en el 2011, que son 511, varía. No se supone que tiene que ser un acumulativo de todos los años, sino que algunos concejales se han ido repitiendo, porque obviamente pues cada periodo electoral no se repiten las mismas personas, ¿no? Pero digamos que el momento temporal con mayor número de personas, de concejales y concejales con escolta, fue en el 2011 con 511, ¿no? En cualquier manera, el 2009 y 2010 también fueron años con un alto número de personas con escolta. En cuanto a la evolución de los resultados de números de concejales en las diferentes elecciones autonómicas, podemos ver que ha habido una variación, ¿no? Tanto en el porcentaje de participación de la sociedad vasca en las elecciones municipales, de un 59,2% en el 91 a un 70% en el 2003. El número de concejales totales, no es el número de concejales con escolta, que es la cifra que he dicho antes, 511, el que más. El número de concejales ha ido basculando entre los 2.500 y los 2.621, que es esta última cifra es la del 2011. Por lo tanto, podríamos decir que si tomamos como referencia el 2011, que es el año en el que mayor número de concejales han tenido escolta, 511, sería pues, prácticamente un 20% de los concejales del 2011 tuvieron que llevar un operativo de escolta. Pero bueno, son números que, como decía, lo más importante yo creo que es la parte cualitativa, que es cómo se vieron afectados, no tanto el número así. Y por último, por cerrar un poco la parte cuantitativa, recogemos 2 tablas cronológicas de atentados mortales de ETA contra concejales, que como podéis ver, en el periodo del 1991 al 2011, fueron 16 el número de concejales asesinados por ETA. Perdón. Y el otro periodo que también hemos querido recoger, porque bueno, mirando un poco hacia el pasado, aunque no era parte del encargo, pero nos parecía quizás también interesante, ya una vez que teníamos esa información, recogerla en el propio informe, es el número de concejales asesinados en el periodo anterior, al 91, que es el de 8
concejales en el periodo que va del 1975 a 1980. Por lo tanto, tenemos como dos momentos en los que hay atentados mortales contra concejales vascos, del 75 al 80 y del 91 al 2011. Pero bueno, como decía, simplemente son datos, yo creo que para recoger un poco esta fotografía, esta realidad un poco más compleja, que yo creo que la veremos más en detalle en la siguiente parte de la presentación, que es la que va a hacer José Ramón Inchaurbe, sobre cómo se vieron afectadas todas las personas que tuvieron que llevar un operativo de escolta en el periodo 91 al 2011. Muchas gracias. Luego, en cualquier caso, tendremos ocasión de profundizar. Bueno, Guardión, efectivamente, la parte sustancial del informe tiene que ver con la indagación cualitativa que hemos hecho. En ello continuamos una línea emprendida ya en anteriores informes, en las cuales indagábamos sobre la realidad de personas que habían sufrido de manera genérica la amenaza de ETA, diferentes colectivos, el empresariado, el mundo de ertzainas, el mundo de personas que ejercen representación política, y esta vez mantenemos con ese mismo esquema un colectivo concreto, que es el de personas que ejercieron la representación municipal, ¿no? Por tanto, la parte cualitativa se ha ejercido, como bien ha quedado dicho, por 14 entrevistas semiestructuradas. Cuando decimos semiestructuradas, decimos que son conversaciones abiertas, no un cuestionario cerrado, sino preguntas abiertas donde dejamos que las personas puedan explayarse dentro del tema que se les ha propuesto y de esa manera indagar en las historias de vida e indagar en el conocimiento de las circunstancias que vivieron y en la percepción de las mismas, ¿no? Entonces, el colectivo que esta vez decidíamos, sobre el que queríamos indagar, era personas que habían ejercido cargos de representación municipal en un plazo concreto, de 1991 a 2015, y una realidad concreta que era la que les daba una cierta cohesión a este colectivo, que era el haber sufrido violencia de persecución, ¿no? El concepto de violencia de persecución ha sido trabajado ya abundantemente en el mundo de la academia, también lo conocen sobradamente. ETA ejerció o decidió generalizar, ¿no?, la amenaza de muerte sobre varios colectivos, y ante la imposibilidad de cumplir materialmente esa amenaza, pues decidió mantener una violencia permanente o incluso latente por medio de ciertos medios, como puede ser, pues, desde luego, la kale borroka, las amenazas, las coacciones, que pues supusieron el recordatorio de la vigencia de esa amenaza las 24 horas del día. Entonces, a partir de ese concepto bien conocido de violencia de persecución, el tiempo y el colectivo de personas, hemos decidido indagar en la realidad de estas personas. Tienen en el informe los testimonios extractados de manera literal de esas conversaciones, y ahora hablaré un poco de cuál ha sido la estructura de esa conversación que hemos mantenido con cada una de estas personas y las principales conclusiones que hemos extraído de esas conversaciones, ¿no? Como ya anticipaba Gorka Urrutia, lo primero de lo que hablamos fue el contexto social y político en el que desarrollaron su función, y para eso la primera pregunta, el primer grupo de preguntas, tenía que ver con cuál fue su motivación para escoger, digamos, involucrarse en el ámbito municipal, en el ámbito de la representación política. Y ha salido, pues, fundamentalmente cuestiones que también nos hablan un poco de la cohesión y la coherencia de este colectivo, ¿no? Básicamente la vocación de servicio público, una servicio política entendida como cercanía con las necesidades del vecindario, con una implicación constante. Muchas personas nos decían, pues ser concejal supone, en un municipio de una dimensión media en Euskal Herria, supone, pues, efectivamente, estar involucrado prácticamente las 24 horas del día con las necesidades de un vecindario con el cual estás permanentemente en contacto, ¿no? Y eso era, de alguna manera, el carburante de su militancia política, ¿no? Ese contacto. Pero también nos hemos encontrado con personas que accedieron a esta vocación política, pues también muchas veces a partir de un componente de empatía con el sufrimiento de otras personas, el hecho de ver cómo otras personas que fuesen concejales o no tenían escolta o tenían que tener operativos de protección de la vida, hizo que muchas personas decidiesen dar también el paso, fundamentalmente a comienzos de los años 90. El asesinato del concejal en Donosti, de Gregorio Ordóñez, es también un elemento que ha aparecido en varias entrevistas como un elemento,
elemento que les animó a dar el paso para avanzar en la representación política, ¿no? También indagamos, a partir de como hemos hablado del concepto de violencia de persecución, en cuál fue la dificultad que pudieron encontrar en aquellos años para ejercer esa labor política de corta distancia con la ciudadanía. Esta es, yo creo que una de las grandes características que definen a este colectivo, ¿no? La labor realizada en distancias cortas, que por tanto también les hacían más susceptibles y más vulnerables a la violencia continuada y a la violencia de persecución. Ellos nos hablan de amenazas y afecciones que no se podían esconder a su ámbito familiar. Por ejemplo, bien conocidas por todos, dianas en el domicilio o cerca del lugar de trabajo o en lugares públicos, pasquines, manifestaciones o scratches delante del domicilio, agresiones en fiestas municipales, llamadas telefónicas o la invasión del salón de plenos en los municipios en plena deliberación del pleno municipal, pues efectivamente son indicadores que de un primer momento eran puestos de manifiesto por nuestros entrevistados como elementos patológicos que efectivamente dificultaron y tuvieron una incidencia importante en el ejercicio de su labor municipal durante el periodo que estábamos indagando. Posteriormente también hemos decidido, a diferencia de informes anteriores, hacer una indagación también cronológica, puesto que en el ámbito municipal cada una de las diferentes legislaturas municipales también tuvo unas determinadas características que ayudan también a ilustrar o a ver cuál fue el proceso de algo que hemos detectado y anticipo, que fue el proceso de creciente aislamiento social y exclusión moral que se dio con el colectivo de representantes municipales, ¿verdad? Hemos indagado, como digo, en las diferentes legislaturas municipales, empezando por la que tuvo lugar de 1991 a 1995. Fue al final de esa legislatura municipal, hacia finales del 94-95, cuando se conoció la ponencia Oldartzen, que es a partir de la cual se comenzó a utilizar el concepto de la socialización del sufrimiento, en las cuales nuestros entrevistados evidentemente se vieron involucrados como víctimas. Lo que ya nos hablan nuestros entrevistados, que en esta época, en esta primera legislatura, la situación era tal vez deudora de lo que se había vivido a partir de los años 80, había una cierta hegemonía social o cierto control del espacio público por parte de ETA y organizaciones afines, ¿no? Y había una cierta dificultad por entrar también en la deliberación pública y en el espacio público, particularmente, básicamente, los concejales de las fuerzas políticas ya mencionadas, el Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular, ya nos comentan en aquel momento cómo les resultaba difícil a veces entrar en la deliberación pública e incluso ya en aquella época completar listas electorales debido en algunas ocasiones a la presión social que existía, pero tal vez, como digo, en esta legislatura haya sido la ponencia Oldartzen y el asesinato en enero de 1995 de Gregorio Ordóñez, lo que nuestros entrevistados veían como el momento inicial en el cual tomaban como referencia también en sus propias vivencias personales. En esta época ya nos reportan varios entrevistados amenazas con bien cócteles Molotov o aparatos explosivos en sus propias casas, contra manifestaciones, y fue a partir, concretamente ha sido mencionado, de verano de 1997, a partir del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ahí se transcurre un año en el cual, en el plazo de 11 meses, ETA asesinó a 6 concejales y, por tanto, además de todas las actividades de violencia de persecución que se estaban produciendo, es cuando comienza a existir la idea y se empieza a generalizar la idea de que las escoltas, los operativos de escolta son prácticamente obligatorios o imperativos, y así empiezan a ponerse de manifiesto en esta época, ¿no? También nos han contado muchos entrevistados cómo en un primer momento les costó aceptar esos operativos de escolta, básicamente porque suponían, de alguna manera, llevar un operativo de escolta suponía una interferencia con esa labor de corta distancia que supone la política municipal, de estar en contacto con el vecindario. ¿Cómo voy a estar en contacto con los vecinos cuando hay algo que me separa de ellos, que es el operativo de escolta? Por tanto, sí que, a pesar de que les costó aceptarlo, la brutal realidad de los asesinatos que se iban sumando en aquella época hizo que nuestros entrevistados tuviesen conciencia de la importancia de llevarlo, ¿no?
Posteriormente, desde el 16 de septiembre de 1998 hasta el 3 de diciembre de 1999 se produjo el anuncio de la tregua unilateral e indefinida por parte de ETA. Ahí sí se produce por parte de nuestros, como nos reportan nuestros entrevistados, bueno, pues una situación para ellos de cierto descanso. De hecho, las elecciones municipales de mayo de 1999 se produjeron dentro de esta tregua, esto que hizo a varios de nuestros entrevistados albergar ciertas esperanzas de que podía darse fin a esta situación de acoso, de intimidación y de asesinato en última instancia, pero bueno, pues la realidad terrorista se impuso. Efectivamente, a partir del 3 de diciembre de 1999, ETA volvió a comenzar su actividad terrorista, y ahí se inicia también de nuevo una situación muy dramática, también reportada por nuestros entrevistados, porque supuso volver de nuevo al operativo, a la liturgia de la autoprotección, a la liturgia de las escoltas, de los operativos de escolta, de nuevo con importantes resistencias, como hemos dicho, porque muchos de nuestros entrevistados decían, bueno, yo lo que quería era ejercer mi labor municipal, yo tenía la conciencia tranquila y lo que estaba haciendo era trabajar por mis convecinos, por tanto, no veía la necesidad de utilizar el operativo de escolta, pero como bien es de dominio público, algunas de las personas asesinadas por ETA, el caso de José Ignacio Uribe-Tagoyena o Juan María Pedrosa, pues no tenían operativo de escolta o habían decidido postergar el tomar ese operativo y finalmente fueron asesinados. Por tanto, la terca realidad, la brutal realidad hizo que de nuevo se viesen obligados a entrar en este operativo de autoprotección, de nuevo con manifestándose esa violencia de persecución con pancartas, por ejemplo, la realidad, digamos, del acoso a corta distancia. Un entrevistado nos contaba cómo cuando iba a ver los partidos de fútbol que jugaba su hijo de apenas 14 años, en ese campo de fútbol había pancartas de contenido político que él, pues como no era ingenuo, sabían que iban dirigidas a su persona, porque si no, de qué otra manera en ese partido de fútbol de adolescentes iba a poder darse esas circunstancias, o como en un momento dado se acercaron y le rodearon con estas pancartas. Bueno, situaciones, como digo, donde la propia familia se veía involucrada y donde era difícil extraerse a esta situación de acoso, ¿no? Pintadas de nuevo frente a las casas, cócteles o aparatos explosivos que llegaron a destrozar los edificios. Efectivamente, ahí vuelve a aparecer de nuevo al final de esta legislatura, que culminó con las elecciones en mayo de 2003, como nos reportaban, de nuevo la dificultad de completar listas electorales y la necesidad muchas veces de llamar a personas que no eran necesariamente empadronados en ese municipio para que ejerciesen esa labor de representación política, ya que ninguna persona del municipio pues, se atrevía a dar el paso, ¿no? Entonces, de nuevo se producía esa ruptura de esa cercanía de la representación municipal, en este caso, pues por desgracia, teniendo que llevar a personas ajenas al municipio y con su operativo de escolta. Lo que ocurre es que la legislatura de 2003 a 2007, como es bien sabido por todos, estuvo marcada por la promulgación de la Ley Orgánica 6/2002 de partidos políticos, que conllevó la ilegalización de varias marcas electorales y, concretamente, con la ilegalización de 241 de las 249 candidaturas municipales presentadas por Autodeterminació Arako Bilgunea para aquella cita electoral de mayo de 2003, que llevó también a lo que fue otro hito también en nuestro estudio, que fue el fenómeno de lo que eran la PURRAC, ¿no? Aquellos representantes, concejales que estaban ocupando escaños que previsiblemente podían haber sido ocupados por concejales y concejalas de formaciones ilegalizadas o de listas electorales ilegalizadas. Por tanto, ahí sí que la estrategia de violencia de persecución se vio ampliada. Si, como bien se ha dicho, eran dos formaciones políticas, Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular, quienes soportaron en mayor medida estas estrategias. A partir de 2003 sí se produce con el fenómeno de la PURRAC una socialización todavía mayor de estas estrategias de acoso e intimidación, ¿no? Incluso con actos que nos han recordado nuestros entrevistados y que están ahí en las hemerotecas, esas dificultades a la hora de llevar adelante el pleno de toma de posesión de las nuevas concejalas y concejales, ¿no? Donde se produjeron pues, invasión de plenos e incluso algún concejal nos
nos recordaba en su entrevista cómo tuvo que tomar posesión en el propio despacho del alcalde a puerta cerrada, pues ante la imposibilidad de sacar adelante el propio pleno municipal. Por tanto, un poco la conclusión que podemos sacar y que se puede sacar de la lectura cronológica de estos acontecimientos es cómo efectivamente ahí hay un tránsito de una política desarrollada en el ámbito municipal muy apegada a las necesidades del vecindario y muy apegada al día a día y al contacto con la población a, por desgracia, una necesidad de autoprotección que conlleva inevitablemente un aislamiento social. Al final de este periodo lo que hemos visto es que estas personas pues, tenían mucho menos contacto con su vecino y su principal prioridad evidentemente era tratar de huir de las estrategias de acoso e intimidación y efectivamente plantear ya, como nos decían en las entrevistas, prácticamente como una labor de resistencia y de mantenimiento de la pluralidad en el municipio. Bueno, pues su labor de representación municipal se vio efectivamente, como digo, en esa disyuntiva de desaparecer o resistir, ¿no? Eso es lo que en el siguiente apartado, que era el apartado del aislamiento social y las consecuencias de esa violencia de persecución, muchos entrevistados nos decían, efectivamente, nos vimos en esa disyuntiva entre desaparecer o resistir. Y nuestros entrevistados sí que nos dicen, bueno, a pesar de las afecciones decidimos mantener el compromiso que habíamos adquirido con los votantes y continuar a pesar de esas afecciones que están ahí bien reflejadas en los testimonios, afecciones a la vida familiar, a la propia socialización, la vida de las cuadrillas, la vida de la manera en la que socializamos en este país pues se ve afectada, la propia libertad de movimientos en sentido amplio, el tener que dedicar para el tiempo de ocio, salir del ámbito de la comunidad autónoma vasca o de Euskal Herria, pues para irse a otras comunidades a disfrutar del ocio, dificultades que ya habían sido reportadas en anteriores informes y que aquí también se ven reflejadas, las dificultades de la inserción laboral de estas personas, lo difícil que es acudir a una oferta de trabajo con un operativo de escolta y desarrollar actividades, pues sean comercial o de cualquier otra naturaleza, puesto que, y esto sí que también nos lo recordaban nuestros entrevistados, todo esto tiene que ver con que esa amenaza era constante, eran las 24 horas del día y, por tanto, en ningún momento se podía bajar la guardia. Afecciones también hemos dedicado a la salud. En otros informes lo habíamos visto y este informe que ahora presentamos no es una excepción. Desde afecciones a estrés postraumático que se han ido manifestando tanto en el momento como con posterioridad, con diagnóstico. Básicamente ha sido lo más llamativo que nos hemos encontrado, como a pesar de haber dejado la labor de representación municipal, todavía esas afecciones a la salud a día de hoy siguen manteniéndose, ¿no? Y por último les preguntábamos también pues, por sus conclusiones, por las conclusiones, ¿no? ¿Cómo plantearemos para una construcción una memoria reparadora? Nuestros entrevistados se reafirman en las ideas que tomaron y como conclusión lo que nos decían era que ellos y ellas entienden que van a poner su testimonio precisamente para conseguir estas medidas de memoria, justicia, reparación, no repetición, pero lo que sí piden es que quede constancia siempre en este discurso que se califique la circunstancia que ellos vivieron, que se califique como injusta, como arbitraria, como patológica la situación en la que vivieron. Esa circunstancia debe quedar claro a juicio de nuestros entrevistados. Por lo demás, esa vocación de servicio público lo mantienen, ellos están dispuestos y ellas a colaborar en esa labor, pero, como digo, siempre y cuando califiquemos, y a eso vamos, y ya me remito a la lectura que hagan del informe, a la tríada, ¿no?, de memoria, verdad, justicia, reparación, cohesión y no repetición, que son las propuestas que trasladamos a partir de esto que hemos detectado. Erantzungo dizuegu.
Bai, kuantitatiboko galderari buruz, 511 da zenbaki zehatza 2011an izan dakoa, ezta? Eta ez daukagu datu, planteatzen duzun datua, zen eta landu ditugun datuen araberan ezin genuen zenbatu, zere datuak pribatuak dira eta zinegotzien izenak edo pertsonen izenak ezin agertzen. Orduan, bakarri daukagu, ze motatako pertsonak ziren, ezta? Zinegotziak edo beste kargu politikoak edo enpresarioak edo eta bar, ezta? Orduan, baina, ala eta guztiz, uste dugu, zenbaki hori nahiko esanguratsua dela, ezta? Bai, ondorioa da, bai, gaur egun gure elkarrizketatu gehienak ez dira zinegotziak gaur egun, beraien lana amaitutzat eman dute, baina noski beraien kontzientzia politikoa edo gizartearen alde lan egiteko borondatea badute, eta horregaitik parte hartu dute gure ikerketan, baina esaten digutena beraiek noski gizartearen alde eta memoriaren alde lan egin nahi dutela, baina gizarteak argi eta garbi izan beharko luke beraiek bizi izan duten egoera ez dela bidezkoa izan. Eta beraiek justiziaren edo beraiek onak onartzen dituzten ideiaren alde plazaratu dituzte beraien ideiak eta bidezkotzat uste dutela horren alde lan egin dutela eta bakarrik horregaitik egoera jasanezina jasan esan behar dute eta hori bidezkoa ez dela eta hori berriro gertatu ez dela behar Euskal Herrian hori ez dakit geuk ikerketa irakurtzerakoan hori kontutan eduki behar dugu. Hau da, eurek eskatzen digute mesedez hau irakurtzeko kontutan edukiz hau ez dela bidezkoa izan eta berriro gure esfortzurik handienak egin behar ditugula hau berriro gertatu ez dadin. Daukagu, atera ditugu 2 taula, 4. taula eta 5. taula, orduan ideia zen erakartzea, hildakoen, zinegotzien, zenbakiak ere bai nola bai, erakartzea ikusteko, zenbat jasan duten etaren atentatu erailak izan direnak, ezta? Orduan, alde batetik, 2 epe aurkitzen ditugu. Enkarguaren epea, 1981-tik 2011-ara, 16 zinegotzi hil zituen etak, eta gero bestetik, beste 2. epea, 1975-tik 1980-ra, beste 6 zinegotzi hil zituzten epe horretan. Barkatu, 8, bai, 16, 8, bai. Bai, 5. taulan ikusi dezakegu, ia 1980-tik baino lehen hildakoen zinegotzien zenbakia. Zehatz-mehatz, 8 zinegotzi hil zituzten epe, 1975-tik 1980-ko epe arte. Harrapatu nauzu partidokoekin, de los últimos partidos. Laurogeita hamaikatik aurrera, UCD-koak baita, egon ziren, alderdi sozialistakoak, eta batzuk batzuk UCD alderdikoak ziren, beste batzuk alderdi sozialistakoak, eta beste batzuk ez zuten alderdi politikorik, Franco hilda gero ez zegolako alderdi politikorik, batzuk ikusi dezakogunez
ikusi dezakegun ez taulan, 8 horietatik 1979ko hauteskunde baino lehenago hil zituzten 6. Orduan, hauteskundeen ostean bakarrik 2 izan ziren hildakoak, ezta? Jose Maria Uriarte, Bediako exalkatea, eta gero Jaime Arrese Arizmendiarrieta, 1980ko urriaren 23an irail zuten Elgoibarren. Bera UCD-ko exalkatea zen. Bi UPN-koak. No. Intentamos que el número de personas entrevistadas fueran lo más diversas posibles, en términos de territorio histórico, en términos obviamente de equilibrio entre hombres y mujeres, en términos de periodos en los que ejercieron su función como concejales. Pero bueno, tal y como aparece en la propia tabla de la página 14, que describe, bueno, que se recoge los perfiles de las personas entrevistadas, también recoge como la mayoría de ellos efectivamente eran del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Popular, y otros 3 representantes del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna. Obviamente, bueno, lo que hicimos fue seguir la técnica de bola de nieve e ir haciendo entrevistas a diferentes personas con diferentes perfiles, intentar abrir también a diferentes partidos, pero bueno, una vez de que también la información que se iba recogiendo era bastante similar, pues bueno, tampoco consideramos que sería necesario ir. O sea, no porque entrevistes a 50 vas a recoger más información, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el perfil que teníamos se están recogiendo elementos bastante comunes más allá de la diversidad, ¿no? De la pluralidad de perfiles. Sí, efectivamente. Bueno, dentro de las conclusiones, una de las que también hemos utilizado, como ya utilizamos en anteriores informes, una teoría que viene de la psicología social, que es la teoría de la exclusión moral, ¿no? Por la cual una parte, un grupo de individuos deja a otros individuos fuera de su ideal de justicia y a partir de ahí, pues todo lo que les pase a esos individuos excluidos del ideal de justicia, pues está plenamente justificado, ¿no? Esa vieja expresión de pues se lo han buscado. Entonces, efectivamente, en la parte final hemos interrogado sobre cómo percibieron el entorno durante los años en los que estuvieron ejerciendo la violencia de persecución. Entonces, bueno, la mayoría han sido muy críticos con quienes ejercían esa violencia. Es decir, evidentemente han tenido claro que ahí han tenido claro de dónde ha venido esa violencia. Y también nos hemos encontrado con algunas personas que hacían extensiva esa crítica pues a todo el conjunto de la sociedad, ¿no? En el sentido de que decían, pues tal vez me he podido quedar con la sensación de que se podía haber hecho pues algún tipo de oposición mayor. Pero luego también había otros entrevistados que nos decían, yo sí he querido dejar claro, o sí, dentro de mi reflexión, he tenido claro quiénes han sido los que han ejercido esa violencia, porque a veces corremos el riesgo cuando hacemos generalizaciones en el sentido de todo el mundo es culpable, no deja de ser una estrategia para diluir las responsabilidades. Entonces, algunos entrevistados y nosotros también hemos tomado ese vector como conclusión. Es decir, evidentemente aquí ha habido una situación injusta y ha habido una situación que ha tenido un origen y una forma de ejercerse. Entonces, nosotros sí recomendamos huir desde expresiones genéricas como todo el mundo es culpable o al revés, desde el ámbito contrario. No era para tanto, porque efectivamente lo que se trata es de diluir esas responsabilidades. Entonces, yo creo que ha habido unos hechos injustos y, por tanto, ha habido unas personas que lo han ejercido. Y en ese sentido, respondiendo concretamente, recogiendo, sí nos encontramos con testimonios de todo tipo, desde quien ha dejado claro o ha tenido claro
porque además, al ser pueblos y muchas veces municipios pequeños, tenía claro qué es lo que había pasado y de dónde venía esa violencia, hasta quien, pues sí, hacía un reproche diciendo, bueno, pues sí, me habría echado de menos un mayor apoyo por alguna parte de algunos sectores, ¿no? Bai, esan dut, askotan guk erabili dugula hemen esklusio morala edo deritzon konzeptu bat, hau Amerikako psikologia sozialetik dator, eta konzeptu horren arabera gizarteko talde batek beste talde bateri bere bidezkoa den edo bidezkoa diren konzeptutik kanpo izten diete, ezta? Eta hortik aurrera gertatzen zaiena eurek bere buruarekin bilatu dute, ezta? Ordin, eurek bai, gure elkarrizketatutakoek esaten digute, bai beraiek nabaritu dutela askotan, beraien gizartean egoteko moduan, askotan bakardadea nabaritu zutela. Baina gehienek esaten digute nahiko argi eta garbi zutela nortzuk eragiten zuten egoera hori. Baina bai, aurkitu dugu beste elkarrizketatu batzuk, esaten digutenak, bai, gustoko izango luketela edo beraientzat laguntasuna edo oso lagundu egin ziela, ez dakit, hor gizarteak oroar modu bat aurkitu izan balu, bere, ez dakit, nolabait beraiei nabarizteko, argi jartzeko, ez dakit nolabait beraien alde zegoela, edo mila esker, eta horren